este año se terminara, ¿qué palabra lo definiría? ¿Qué amor encontraste o perdiste? ¿Qué vida creció o se fue? Dicen que un día dura 24 horas, un año 365 días y así. A mí, que nadie me mida el corazón, que cada día sea un abrazo, una canción, una risa, una mirada en silencio, una luz que titila ahí donde estás. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy de alguna manera para tomar el tema de, bueno, tocar este año, lo que pasó, algunas cosas que podamos poner arriba de la mesa como evaluación del año y también mirar un poquito hacia adelante de lo que será sin duda un año muy especial para la política porque será un año electoral. Para hablar de estos temas tengo mucho gusto, y lo digo en serio, de tener conmigo a dos queridos conocidos, como es Natalia Gual, directora periodística de La Diaria. Desde hace 17 años que está en esa lucha por La Diaria, doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenida, gracias por acompañarnos otra vez. Muchas gracias, profe. Ya hicimos bastante. Ya tuvimos ya acá. hemos hecho bastante. Sí. Y también nos acompaña Daniel Buquet, doctor en Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. Hay una pila de cosas acá que dice especializado en el estudio de las instituciones políticas de la democracia en América Latina, pero no dice que es de defensor. No, porque es una biografía académica. Ah, está. Lo de ser de defensor no es académico. No es estrictamente No es académico. estrictamente. Entonces lo sacamos. Bueno, gracias por venir. El gusto es mío, quiero aclarar, lo digo en serio. Yo también lo dije. Yo también No, lo por digo. eso. Claro. No, digo, viste, porque en los programas estoy muy contento de estar acompañado de tal y tal, pero yo estoy muy contento de estar acompañado de ustedes. Es un programa que tengo muchas ganas de hacer y de escucharlos hablar. Para empezar, un poco para tirar alguna idea, nosotros les pedimos que nos digan una persona, una personalidad, algo que sea como, no un referente necesariamente, porque referentes generalmente puede haber muchos o ninguno, pero sí una persona que las haya ayudado a desarrollar determinadas ideas. Natalia eligió a Paulo Freire, el pedagogo de los oprimidos. Freire transmitió la pedagogía de la esperanza, influyó en la teoría de la liberación, en las renovaciones pedagógicas y latinoamericanas, europeas y africanas. Y bueno, y para aquellos que estudiamos para ser docentes en alguna carrera, en este caso como la educación física, su momento fue un tipo que nos revolcó la cabeza, ¿no? Sí. Y nos provocó discusiones ideológicas de todo tipo. Bueno, ¿por qué vos? ¿Por qué Sí. Helio? A mí me pasó un poco lo mismo, porque estuve pensando qué persona me marcó y capaz que tuve la tentación en un momento de nombrar un intelectual quizás más refinado o que políticamente fuera más correcto, más, no sé, o alguien quizás con un pensamiento complejo. Y en realidad Paulo Freire yo creo que tiene un pensamiento complejo, pero la principal virtud de él es que, como vos decías, profe, no solamente te interpela y te lleva a la reflexión, sino también te mueve, ¿no? Te moviliza. Hay una dimensión también como espiritual, no solamente racional. Él es religioso, yo no soy, pero Claro. de todos modos hay una dimensión espiritual en su pensamiento súper interesante. Y yo lo conocí muy tarde en facultad, en el último año, en una materia que se llamaba Comunicación Comunitaria. Y me interpeló desde muchos puntos de vista. Por un lado, esa apelación, aunque parezca muy sencillo, porque el pensamiento de él parece muy sencillo, pero es profundo, la cuestión de la humildad, ¿no? La cuestión de
sirve tanto para la academia como para el campo de la comunicación, o sea, mis dos vocaciones en la docencia y en el periodismo, esa cuestión de esa creencia en el diálogo como mecanismo como para lograr la transformación social, que hay un objetivo también político detrás de su pensamiento, un objetivo de transformación social y esa cuestión del convencimiento en el diálogo, una dimensión muy democrática también de la construcción del conocimiento, que me parece que muchas veces le falta a la academia, le falta al periodismo. Muchas veces nos erigimos como en jueces y estamos permanentemente mirando las cosas desde arriba. Y también a veces los docentes lo hacemos y el pensamiento de Freire apunta a una construcción colectiva, pero realmente, o sea, no es una cuestión populista ni demagógica, sino de construcción, porque realmente hay una esperanza y un convencimiento de que el otro, la otra tienen algo para aportar y que la construcción es colectiva. Entonces, por eso lo elegí. Cuando yo me enfrenté a la pedagogía del oprimido, fue muy impactante porque, entre otras cosas, en aquel momento había un debate ideológico muy fuerte porque la idea de Freire no era una idea muy bienvenida por los sectores marxistas-leninistas, que tenían una mirada mucho más de la revolución, cambia al hombre, y no un poco lo que Freire plantea es que hay que ir cambiando al hombre para ir haciendo el cambio. Hablando muy vulgarmente. Sí. Pero era muy linda discusión. ¿Algo para decir de Freire? Sí, claro, porque por casualidad, querés, lo conocí tempranamente, porque en el exilio mexicano, dos de mis hermanos y muchos otros jovencitos, chiquilines, adolescentes exiliados, fueron a dar a un colegio que les abrió las puertas, un colegio privado que se llamaba Centro Activo Freire, el CAF, en el lenguaje que adoptamos en aquel momento. Y era, bueno, paradójico si querés, porque los dos directores que habían fundado este colegio, basados en la idea de enseñanza activa en particular, eran comunistas. Del Partido Comunista Mexicano, que bueno, capaz que no eran tan dogmáticos como otros partidos comunistas. Y obviamente es un pensador, por lo menos en el área de la educación, si vos querés, con una enorme trascendencia. Bien elegido. Bueno, vos me complicaste la vida porque no sé si lo digo bien. Marqués de Condorcet. ¿Está bien dicho? Sí, Marqués de Condorcet, en español, no lo vamos a pronunciar en francés. No lo vamos a poner en francés, que siempre tuve mis problemas con el francés. Filósofo, matemático y político francés, escribió sobre economía política y era partidario de la de fisiocracia. Que me tenés que explicar qué es esto. Bueno, no estoy tan seguro, pero sobre su partidarismo de la fisiocracia, que en realidad es una teoría económica como anticuada, ¿no? Basada en la idea de que todo el valor se genera desde la tierra. Pero no creo que esté... Mirá, voy a ser sincero. A mí la pregunta me complicó. Un poco por lo que vos dijiste al principio de, bueno, un referente, yo que sé, a mí me cuesta, ¿no? Como que no soy fan de nadie así, obvio, como para decir, entonces pedí ayuda, me dijeron, alguien que por sus ideas te haya cambiado la forma... Y en realidad yo me fui un poco ya para el lado de mi formación profesional. O sea, lo conocí tardíamente en mis estudios de doctorado por una cosa muy puntual que aportó este señor. Es un hombre de la Revolución Francesa, un intelectual de altísimo nivel, aunque capaz que no de los más conocidos, porque Voltaire era contemporáneo y eran amigos. Voltaire escribió elogios sobre Condorcet. Yo no lo conocía, no había escuchado el nombre o no lo había retenido. Pero este señor propuso en uno de sus escritos una cosa que se conoce con el nombre de la paradoja de Condorcet. Y yo en ese momento estaba estudiando algo que es más elaborado, algo del siglo XX, algo que se puede llamar elección pública, unos modelos de economía política medio matemáticos. Pero resulta que esos modelos de mediados del siglo pasado ya habían sido sugeridos, o algunos de los problemas que se estudiaban allí, habían sido sugeridos por este señor en el siglo XVIII. Y en particular, esto que se conoce con el nombre de la paradoja de Condorcet, es mostrar, estamos en la Revolución Francesa, es un revolucionario, comparte con Freire su vocación por transformar el mundo. Otra transformación.
Y el problema radica en que es muy difícil tomar decisiones coherentes en democracia, es decir, por mayoría. Si hacemos equivaler democracia a decidir por mayoría, es uno de sus aspectos, tal vez el neurálgico, Condorcet fue el primero que mostró que se podía llegar a soluciones inconsistentes siempre que hubiera más de 2 opciones y más de 2 votantes. Y no voy a explicar más, el que quiera, claro, el que quiera, googlee la paradoja de Condorcet y profundiza. Y eso a mí me encantó, porque si vos querés, desde entonces, yo me dedico en la ciencia política al estudio de las instituciones políticas, es decir, las reglas, básicamente, las reglas, sobre todo en democracia, que hacen que se tomen decisiones colectivas. Y este es el problema de la llamada elección pública. Y el problema grave y lo interesante de esto es que en la mayoría de los casos la decisión a la que se llega depende más de las reglas que de las preferencias de los individuos. Las reglas son muy importantes, pero tan importantes que a veces bajo ciertas configuraciones si hay una mayoría aplastante a favor de algo, no. Pero si hay diversidad, pluralidad de opciones, pluralidad de preferencias, los resultados los generan las reglas. Y entonces, bueno, de alguna manera esto me marcó en mi orientación dentro de la ciencia política para trabajar desde esa perspectiva. Una persona como yo te preguntaría, ¿qué quiere decir las reglas? Todas las si pensamos la democracia como un mecanismo para tomar decisiones, las reglas son el sistema electoral. Hay algo que, por lo menos los que tenemos más de 30 años, 30 y pico capaz, sabemos algo básico. Si vos usas un sistema de mayoría relativa para elegir presidente, puede ganar uno, y si lo cambiás por un sistema de balotaje con doble vuelta, puede ganar otro. ¿Sí? Sí. Probablemente en el año 99, si se hubiera mantenido el sistema electoral anterior, hubiera sido presidente Tabaré Vázquez, pero como se inauguró el nuevo sistema electoral de doble vuelta, el presidente fue Jorge Valle. Entonces, cuando te digo el resultado depende de las reglas, estoy hablando de esto. Esas son unas reglas. Después tenés todas las demás reglas que hacen que con esa elección vos compongas un poder ejecutivo y un poder legislativo. Las reglas que hacen el vínculo entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. ¿Por qué tiene prerrogativas exclusivas el Poder Ejecutivo para mandar proyectos sobre presupuesto? Si no las tuviera, porque así pasó hasta los años 60, hasta la Constitución del 66, los poderes legislativos parece que gastaban mucha más plata de la que se podía gastar. Y entonces el que reformó en el 66 dijo, vamos a poner una regla. A ver, el Parlamento no puede aumentar gastos, ¿no? Y para hacer una reforma jubilatoria tiene que haber una iniciativa del Ejecutivo, ¿no? Porque si no los legisladores estarían aumentándole las jubilaciones cada vez que se acerca una elección a todo el mundo. Las reglas hacen ese tipo de reglas, la regla del veto, bueno, el Poder Judicial, ni hablar, la interacción, la inconstitucionalidad de las leyes, las mayorías especiales. A esas reglas me refiero. Está bien. Bueno, muy bien. Ya conocimos a Condorcet, entendí. Yo por lo menos entendí algo. Yo lo conocí también, no lo conocía. Yo lo conocimos, así que fue un día, ya fue un día importante. Les tiro el primer tema. ¿Cuáles perciben ustedes que han sido o ha sido el hecho del año para ustedes? El o los. Es difícil, un año complejo para elegir el hecho del año. Sí, sin duda. Yo mencionaría 2 a un nivel de... Porque ¿qué indicador podríamos tener para decir que algo fue el hecho del año? Me parece que un buen indicador es ver qué impacto internacional generó el episodio, y me parece que los episodios que más han generado impacto internacional en este año han sido, por un lado, la crisis hídrica, la sequía que vivió, que fue inédita, ¿no? Que vivió el Uruguay este año. Y por otro lado, el cimbronazo político que significó todo lo asociado al pasaporte de Marcet y las destituciones de los jerarcas de ministerios claves. Eso tuvo una enorme también repercusión internacional, y además por el presunto vínculo con el narcotráfico, el vínculo directamente con el narcotráfico que tiene toda esta situación, más allá de las implicancias de los jerarcas políticos que todavía no conocemos y que la justicia está investigando.
es un hecho muy, muy potente y muy fuerte. Pero después yo creo que también hubo algunas cuestiones como más subterráneas que capaz que no las mencionamos ahora como los hechos del año, pero a mí me parece que son indicadores de que algo está cambiando o algo importante está pasando, y quizás no son tan explosivas como todo el capítulo vinculado a las críticas al sistema judicial y a la fiscalía en particular. Me parece que eso ha sido otro tema del año, porque habla un poco del deterioro del vínculo entre dos poderes del Estado o entre tres poderes del Estado, y me parece un síntoma bastante preocupante. ¿Vos por dónde arrancarías? Esa pregunta no la anticiparon, ¿viste? Yo tendría No, que haber no anticipamos la pensado. pregunta. Natalia es periodista, entonces se ve que tiene mucho más en la cabeza la sucesión de los acontecimientos. No, solo para aportar otro, que no estoy seguro de que sea el hecho del año, pero pensé rápidamente con esta otra lógica, y es algo que haya pasado este año que vaya a tener consecuencias duraderas, porque los que vos mencionaste puede ser, pero de repente no. Depende cómo. El caso del agua, por ejemplo, pareciera como que está olvidado. No me surgió. Entonces, pienso en la reforma de las jubilaciones. Es una reforma importante, o sea, tiene un conjunto de cláusulas que modifica el régimen jubilatorio de una manera significativa, aparentemente no tanto como para generarle una sustentabilidad a largo plazo, pero modifica la ecuación a favor de los ingresos del sistema, ¿no? Y reduciendo, equilibrando un poco más ingresos y egresos. Y esto a su vez generó una reacción muy potente, ¿no? Más allá de toda la oposición que generó, el PIT-CNT se lanzó, está lanzado en una campaña de firmas para generar un plebiscito de reforma constitucional. Ahí tenemos reglas que otra vez están. Fíjate que esto de juntar firmas para cambiar la Constitución en una votación que se hace al mismo tiempo que una elección nacional es una regla peculiar. Hay muchos plebiscitos por ahí, pero esta fórmula particular es bastante original uruguaya. Y el PIT-CNT está proponiendo una especie de contrarreforma radical. Casi que volver al sistema pre-96, ¿no? Tuvimos una reforma que, bueno, más o menos ajustó algunos parámetros, modificó sistemas de cálculo de jubilaciones, de forma en las que se cobran, intentando mejorar esa ecuación un poco, que parece que no mejoró demasiado. Esta nueva ley de reforma que aprobó la coalición de gobierno va un poco en la misma dirección de aquella, avanza, y lo que propone el PIT-CNT es ir antes de la reforma del 96, eliminar en particular el sistema de ahorro individual, ¿no? Y además dejarlo en la Constitución, ¿no? Que bueno, sería algo con un nivel de tener éxito además, dificulta enormemente futuras reformas en la dirección en las que se hicieron la pasada y la reciente. Tal vez haya otros acontecimientos que merezcan el mismo título, pero me parece que esto tiene una gigantesca relevancia que va más allá de la coyuntura, que se extiende y se proyecta hacia el futuro. Enseguida entonces nos vamos metiendo en esos mismos temas que estábamos hablando y algunos más que a nosotros se nos ocurrieron. Algunos se nos ocurrió para presentarles. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Daniel Buquet y Natalia Ugal. Más o menos ustedes tiraron algunas puntas y a mí, bueno, sobre esa hay una cosa que me llama mucho la atención, que creo que nos pasa mucho y capaz que es un tema de balance. O sea, el tema de la crisis del agua fue un tema fuerte. Creo que todos lo sufrimos, ¿no? Obviamente, nos pasó a todos. Y me da la sensación que hubo mucho debate en ese momento
sobre qué era lo que había que hacer, si el proyecto Neptuno, si hacer otra planta en no sé dónde. Y como que todo eso rápidamente se nos fue olvidando, ¿no? O por lo menos no, como que no sé si creó conciencia de la situación que vivimos y que mirando el clima que tenemos, que ahora tenemos inundaciones, después que la vamos a tener de vuelta. Y que, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Me da la sensación como que ese tipo de cosas quedan colgando. Y a nivel incluso de las políticas públicas, bueno, a nivel de la agenda nos pasa eso, que fue un año muy movido, pasó de todo y fuimos saltando como de un tema al otro, yo tengo esa sensación. Pero después a nivel de las políticas públicas me parece que también sería deseable, no sé, si conformar un ámbito multipartidario, multidisciplina, etcétera, para abordar en serio lo que nos pasó y planificar de cara al futuro para que no se repitan, porque más allá de una cuestión climática, que la hubo, hay una cuestión de gestión también, entonces, de gestión de los recursos, de gestión de alternativas. Y me da la misma sensación que a vos, profe, de que pasó el momento, bueno, por suerte pudimos tener de nuevo agua en buenas condiciones, que salía de la canilla y nos olvidamos del problema y estaría bueno seguir trabajando en el tema, ¿no? Y ahora viene, bueno, cambiaron las condiciones y están pronosticando que pueden llegar a haber, ya hubo inundaciones, hay gente damnificada y eso va a seguir por este cambio climático que tenemos de los fenómenos de, no sé si la niña, el niño, pues siempre me pierdo. Yo tampoco. Pero bueno, nada, sería deseable que tuviéramos más capacidad de anticipación. Sí, ahora está el niño. Sí, yo creo que pasa con muchas políticas públicas, no estoy seguro de si todas, pero hay muchas áreas de política pública que requieren mucha elaboración técnica, diagnósticos, que tal vez sea donde en Uruguay esté mejor, más o menos conocemos cuáles son los problemas, pero después diseños de políticas, de reformas, y después la ejecución. Y acá también hay un problema de costos. Muchas mejoras de políticas públicas requieren mucho dinero. Y el dinero es escaso. Y la democracia tiene... Uno de los defectos de la democracia es que es difícil pensar solo o priorizar el largo plazo. Así que, no, bueno, pero este es un tema importantísimo, de la mayor relevancia, porque dentro de 30 años no sé qué, así que hay que empezar a poner plata desde ahora. Sí, pero las elecciones son el año que viene, ¿no? Y si no, son dentro de 5 años, que es el plazo máximo que tenemos en Uruguay para pensar con calma en el futuro. Y entonces los políticos quieren ganar las elecciones. Y si un político dice, no, mirá, vamos a reducir sueldos y jubilaciones y vamos a dejar de invertir en salud porque vamos a invertir miles de millones de dólares en asegurar el agua potable para dentro de los 100 años, ¿no? Así como cualquier otra cosa, bueno, ese político terminaría perdiendo las elecciones, que es lo contrario a lo que quiere. Entonces siempre va a priorizar el gasto con efectos de corto plazo. No digo siempre, porque a ver, claro. Hay un mix, ¿no? Sí. Pero existe una dificultad para pensar soluciones sustentables a futuro. La reforma de las jubilaciones, digamos, que se aprobó, tuvo un poco esa lógica. Yo me acuerdo incluso antes, cuando algunos pensábamos que era muy difícil que se aprobara una reforma en la medida en que se acercara demasiado al periodo electoral. Al final se aprobó una reforma no tan lejos del periodo electoral. Gandini había dicho que él no iba a votar una reforma que le asegurara perder las elecciones. Lo estoy citando literalmente. No voy a votar una reforma que me asegure perder las elecciones. Ahora, en la reforma que pretendía, habían hecho unas cuentas, yo qué sé, donde si vos pones la edad tal y el sistema funciona así, bueno, esto te asegura sustentabilidad. Y bueno, apareció uno que era Cabildo Abierto y dijo, sí, pero no, no sé cuánto, no 20 años para calcular los últimos 20, sino los 10. Y al final quedaron en 15, o sea, le achicó un poquito. Y vino el Colorado y dijo, sí, 65 sí, pero entonces progresivo. Y entonces primero 62, después 63. O sea, le fueron sacando lo que podía hacer lo que tenía, voto, digamos, de antipático, claro, que reducía ingresos o te alarga, digamos, el tiempo de trabajo o te reduce los ingresos que vas a percibir luego de jubilado, se lo fueron achicando porque
perdóname, ¿qué le digo a mi gente? ¿Qué conseguí acá en esta negociación? Y esa es la dificultad que tiene la política democrática para encarar soluciones de largo plazo. Pero ahí no hay, por ejemplo, porque yo recuerdo que hicimos un programa sobre el agua y me acuerdo que vino alguien de la Facultad de Ciencias, especialista en el tema, ¿no? Aubriot, creo que es. Luisa Aubriot. Luisa Aubriot. Y él, vino él con una chica que era de la Comisión del Río Santa Lucía. Y me acuerdo que él planteó algunas medidas que no eran tan costosas de repente, pero que tenían una mirada de largo plazo. Y a mí me da la sensación muchas veces que se escucha poco a los científicos, que se los escucha poco. Sí, está bien. No es solo una cuestión de dinero. A veces es una cuestión de falta de cabeza política, falta de pensar las cosas con más tiempo. Puede ser falta de tiempo. La mayoría de los políticos uruguayos tienen poca estructura intelectual a su alrededor. En general la relación es a través de fundaciones, organismos que son colectivos, que son de los partidos políticos, ¿no? O fundaciones externas que incluso, promueven ciertos temas y buscan a los políticos y convocan académicos. Obviamente, en los países ricos, un diputado o una senadora tiene un ejército de asesores, tiene una capacidad para consultar al saber especializado muy superior a la que tiene un político uruguayo, que además te dice la gente que no deberían ni siquiera gastar esa plata. Pero a veces ni siquiera tampoco escuchan a los pronunciamientos públicos, ya ni siquiera le estás pidiendo que tengan un equipo de asesores sólido desde el punto de vista académico, sino que muchas veces esos colectivos existen, se pronuncian, como pasó en el caso del agua, pero también pasó en el caso de la LUC. ¿Se acuerdan cuando toda la academia le dijo, esto va a generar que las mujeres, que caen mucho por microtráfico presas, genere un incremento de la población carcelaria de mujeres insostenible, que empeoren sus condiciones de vida y todo que empeoren sus condiciones dentro de la cárcel y todo por una cuestión, por un delito que podríamos considerar menor? Y toda la academia le dijo eso y el sistema político tuvo que pasar 2, 3 años, ver las consecuencias de esa política para después recién intentar revertirla. Entonces me parece también hay una... Y después cuando se dice la cuestión de los recursos también, es como una... No sé si es tan así, ¿no? Porque no nos paramos a pensar a veces en los recursos que gasta el Estado en algunos ítems, como por ejemplo las exoneraciones a las empresas, las exoneraciones por la ley de inversiones, que es millones y millones, ¿no? de dólares que gasta el Estado por ese concepto. Y hay algunos académicos que han planteado soluciones para el tema como la pobreza infantil, que es un problema endémico en Uruguay, y son soluciones que implican gasto, pero que implican gasto que en términos relativos no es un gasto tan elevado, y sin embargo falta voluntad política para ejecutar ese tipo de medidas. No te digo para que eso va a erradicar la pobreza infantil, pero va a mejorar muchísimo la situación. Y sin embargo se gasta muchísima plata en otras cosas que no nos cuestionamos y que estamos gastando mucha plata. Entonces, simplemente defendemos determinadas políticas, como en el caso de la ley de promoción de inversiones, que para algunos casos efectivamente genera una dinamización de la economía, y en otros casos es una empresa que quiere poner un galpón, que lo pondría de cualquier forma, pero vos le estás exonerando el 80% de su inversión. Entonces, ¿qué sentido tiene exonerarle a una cadena de supermercados un galpón, ¿no? Como es un mecanismo automático, se le exonera. Y ese tipo de mecanismos que gastan mucho y significan mucho en el presupuesto del Estado no están puestos en discusión. Entonces, cuando hablamos de los recursos, me gustaría como complejizarlo también eso, porque se gasta mucho en algunos ítems y en otros ese es no. un tema muy complicado. Hablar de los recursos. Bueno, y sobre todo de dónde sacás la plata, a quién se la sacás. Porque eso requiere un nivel de sintonía fina. Hasta que seguramente ocurre lo que vos decís. ¿Cuál es el argumento? Bueno,
estoy exonerando a empresas de pagar impuestos a cambio de que hagan inversiones, con el argumento de que si yo no los exonero no harían las inversiones. Y ahí es donde esto cobra sentido. Bueno, ¿por qué le exoneraste el impuesto? Bueno, para lograr la inversión. Ponele que la inversión genera trabajo. En el ejemplo de Natalia es justamente un ejemplo donde claro, no se justifica y posiblemente esto ocurra, ¿no? Y en otros casos decís, bueno, no. A veces si vos tirás mucho de la piola perdés la inversión. Yo pienso en, ¿cómo se llamaba la minera? Aratirí se llamaba la minera de hierro. Arasatí, no. No, Arasatí es la del Arasatí agua. es el agua. Sí, la que iba a ser la mina Aratirí, de- sí. Claro. Samí Ferrú. Ahí está. Había una empresa allí en la zona de Valentines que había encontrado hierro en una coyuntura donde el hierro, no sé, creo que había subido mucho y que hacía rentable en principio parecía que hacía rentable una inversión. Nuestra ley de minería, mirá que estoy talenteando, yo por eso vine a este programa porque no es de especialista, pero bueno, nuestra ley de minería no era muy exigente con el explotador de los yacimientos, porque bueno, Uruguay no tiene grandes yacimientos, pero acá parecía que podía llegar a ser algo de otro porte, ¿no? Y bueno, modificaron la ley y justamente decidieron cobrarle más impuestos, o sea, un porcentaje mayor de la extracción al inversor. Y el inversor se fue. No estoy contradiciendo tu argumento, estoy diciendo, así como estarás exonerando cosas que no tienen el menor sentido exonerar, le estás regalando plata a alguien que ya tiene plata, ¿no? En lugar de usar esa plata para resolverle problemas a los que no tienen plata, bueno, requiere una sintonía fina, no es, porque a veces alguien dice, bueno, ¿y cómo financiamos? Y le cobramos más impuestos a los ricos, y eso solo funciona si, Claro, pero no si hay- embocás en el número justo. Fíjate que ni siquiera, o sea, para hacer una evaluación de política precisaríamos tener información sobre esa política, discutirla. Y en el caso de exoneración de inversiones, que como yo estoy de acuerdo contigo en que hay muchos casos en que sí se justifica, pero el mecanismo que tenemos es totalmente automático y eso por un lado es bueno porque no es discrecional, que eso también es importante, ¿no? Que no tenga el político la potestad de decir esta inversión sí, esta no. A mí me parece algo saludable en el sistema democrático, pero es un arma de doble filo porque después terminás exonerando automáticamente cosas que no se justifican y por montos muy elevados. Entonces, nada, simplemente no tenemos evaluación de esa política, no la estamos discutiendo. Y eso pasa también, ¿eh? En Uruguay se hacen políticas públicas muchas veces por convicción. Y después quedó y si la convicción se mantiene, está bien, no evaluás los resultados. Porque tenés todo esto. Vos tenés que diagnosticar el problema, después tenés que diseñar una solución, después tenés que ejecutar esos cambios, esas reformas y esas inversiones necesarias. Y después tenés que evaluar eso que hiciste y corregirlo, porque además seguramente ningún plan elaborado antes de ponerlo a funcionar va a dar exactamente los resultados claro. previstos. Y bueno, sí, yo creo que tenemos una clase política que no estoy seguro ahora si es un tema de amateurismo en algunos casos, de desconfianza en otros. Creo que en Uruguay cuesta mucho confiar en general en el conocimiento académico. Los políticos tienden a confiar en los académicos amigos, Sí, claro. o compañeros, ¿no? Sí. Y no algo que surge de un ámbito académico. Bueno, serán, yo qué sé, más de este o más del otro, pero esto lo estuvieron estudiando con la debida, en fin, ecuanimidad como para que este diagnóstico sea válido para izquierdas y derechas, porque bueno, de eso se trata. Después las izquierdas tienen un tipo de soluciones y las derechas tienen otro tipo de soluciones, pero en la parte donde no afectás la orientación política de los gobiernos, tal vez los políticos debieran confiar más en el conocimiento científico, que además demostró su potencialidad en la pandemia. No sé cuándo nos olvidaremos de la pandemia, pero... No, pero ves, ahí hay un tema que también es interesante, que no es para ahora, porque la idea era hablar un poco de algunos temas que estaban vinculados a un balance, pero el famoso tema de las vacunas, ¿no? Toda la discusión que se dio, que sí estamos preparados, y estamos ahí todavía, pasó todo este tiempo y todavía no sabemos si en algún momento se van a fabricar o producir, no sé cómo dice, la vacuna. Pero yo los tiro para la política.
porque si no se me va el programa y no hago lo que... vos planteaste como, bueno, algunos de los temas, el tema de, obviamente, del tema de que fue toda la explosión del tema Marcet, etcétera. Toda esta situación con la destitución, ¿no? Renuncia, con la salida de los ministros, ¿afectó la imagen del gobierno? ¿Lo perciben como que sí o como que no? Estamos esperando la encuesta. Nosotros tenemos una encuesta ya de la Usina de Percepción Ciudadana que dio que una caída de 7 puntos de la imagen de la calle Pou entre agosto y noviembre. Nos venía dando como que la imagen de la calle Pou, a pesar de otros casos como el caso Astesiano y otros problemas que ha tenido el gobierno en estos últimos años, sin embargo la imagen de la calle Pou permanecía muy alta. Y ahora es la primera caída grande que vemos en la imagen de la calle Pou en estos últimos meses. Sin embargo, pasa algo llamativo y es que no es lo mismo, no sucede lo mismo con el balance de la gestión de gobierno. Que si bien a nosotros nos da en niveles un poco más bajos que algunas de las encuestadoras que están haciendo públicos sus datos, en realidad nos da que la caída en el balance de la gestión de gobierno es bastante menor a la caída en la imagen. De la imagen del presidente. Parece haber habido una caída mayor en la imagen del presidente que en el balance de la gestión de gobierno, que si bien nosotros tenemos más gente que desaprueba que aprueba la gestión de gobierno, pero siguen niveles más o menos similares a los de principios del año. ¿Y el olfato político? Bueno, tiene pinta de ser el tipo de asunto que puede afectar la imagen del presidente por la cercanía de este acontecimiento que se produjo, ¿no? Que es el intento de eliminar esa conversación que se produjo al costado de la oficina del presidente. Porque, a ver, no conozco la serie de datos de la usina, pero vos acabás de decir que lo de Astesiano no afectó. No afectó tanto como esto. Porque en las encuestas, llamémosles mainstream, entiendo que la usina tiene resultados que difieren, porque entre otras cosas usa otra metodología. Las empresas estas más conocidas pueden tener variantes, pero son encuestas telefónicas, en algunos casos cara a cara, en unos casos celulares combinados con fijos, pero es bastante convencional, ¿no? Creo Igual yo ahí, Daniel, discúlpame que te interrumpa, pero está bueno ver que la usina, la metodología de la usina, que muchas veces ha sido cuestionada por otras encuestadoras, fue la que estuvo más cerca del resultado final de la votación de la LUC, que nosotros estábamos dando empate técnico, la usina estaba dando empate técnico, y las otras encuestadoras estaban dando muy por debajo a la opción de contra la LUC. Nada, simplemente para defender bien, me parece los datos me parece muy bien que lo se probaron defiendas. en la Yo lo cancha. que estoy diciendo es que la diferencia, es una hipótesis además, que la diferencia obedece a la metodología. No estoy diciendo que una esté bien y que otra esté mal, sino que si nosotros aplicamos dos metodologías diferentes para recolectar la misma información, vamos a obtener resultados diferentes. Esto está estudiado. Después podés saber o no quién tiene razón, porque cuando vos pronosticás un resultado electoral, tenés contraste. Y decís, esto estaba mejor que esto. Cuando vos decís cuál es la imagen del presidente, ¿contra qué contrastar? En fin. Entonces ahí es muy importante la secuencia, porque aun cuando yo no sé si el nivel de aprobación es 45 o 32, si vos mirás la serie y cae, la de 32 cae a 25 y la de 45 cae a 36, bueno, cayó. No sé cuál es el nivel verdadero, pero sí sé que hubo una caída. Y eso lo pueden verificar todas las metodologías si están acercándose a lo que quieren medir, ¿no? Si se están aproximando adecuadamente a lo que quieren medir. En las encuestas mainstream, no sé cómo decirle, cifras, equipo, factum, opción, la imagen del gobierno del presidente, o sea, esto es, no sé si todos son exactamente iguales, pero es aprobación del gobierno del presidente en la calle Pou, no es la pura imagen del presidente. Está sistemáticamente alta y tuvo una caída en todas las empresas a fines del año pasado en torno al asunto Astesiano, que tampoco las encuestas prueban la causa de los movimientos de la opinión.
vos podés especular, bueno, si esto pasó un día y a los 2 días yo puedo observar esto, capaz que esto tuvo algo que ver. A diferencia de otros casos de irregularidades, el de Astesiano parecería que afectó significativamente la imagen o la aprobación del presidente. Y estos acontecimientos tienen una pinta parecida, ¿no? Es decir, manejos irregulares con apariencia delictiva en el entorno mismo del presidente. Entonces pienso que lo que nos dice Natalia de la usina tal vez sea ratificado por estas otras empresas, porque justo cuando estaba ocurriendo, o cuando se estaban denunciando estos hechos, bueno, no es cuando ocurrieron, sino cuando se conocieron, justo se publican encuestas de aprobación del presidente que estaban dando igual de altas que como venían. Y eran de octubre. Eran, obviamente, relevamientos previos a que se supiera todo esto. Entonces, por eso yo dije, estamos esperando a ver si las encuestas nos confirman esto que para mí era una intuición y ahora veo que es algo más que una intuición. Sí. No, que la usina tiene una metodología, yo sigo pasando el chivo, ¿no? No, está muy Tiene una bien. metodología panel que es interesante para ver la evolución justamente, porque no es que le estás consultando a personas distintas, por más que sea una muestra representativa, sino que le estás consultando a las mismas personas y esas mismas personas, más o menos, ¿no?, cambian su opinión. Entonces, para ver la evolución en una metodología panel es más interesante o es más certera quizás que otro tipo de metodologías. Bien, vamos a hacer una pausa y seguimos, bueno, porque esperaremos la encuesta. A ver qué Ya sabremos. Y les voy a tirar 2 o 3 preguntas sobre lo que se viene, porque nos quedaron una pila de temas por el camino que ni lo tocamos, pero bueno, ya seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Daniel Buquete y con Natalia igual. Me quedé con una cosa que que recién estábamos conversando, ¿no? Y era el tema ese de, bueno, el tema de las mediciones de, bueno, la popularidad o no, si subió, si bajó, si se mantiene. Estamos entrando a un periodo que es el año electoral, aunque es más, en realidad, si tomáramos las elecciones municipales, tenemos un año más todavía, ¿no? Casi un año. El Un ciclo año y medio. electoral. Sí. El ciclo, ¿cómo? El ciclo electoral. Y bueno, de alguna manera, cuando empieza, se juega mucho con las encuestas. Hay como una búsqueda de todos, creo, de buscar las encuestas, ver qué dijo la encuesta, subió, bajó, cómo está tal partido, cómo está y no digo fiables, ¿está? Porque no es que no sean fiables, sino desde la perspectiva de ustedes, cuán eficientes pueden ser hoy lo que puede ser el dibujo del día de hoy sobre las candidaturas, sobre los partidos, pensando que queda por delante toda la campaña. Yo me voy a meter en el terreno de Daniel, pero Está muy bien. primero queda toda la campaña y nada, falta muchísimo todavía, ¿no? Me parece que todavía no pueden llegar a ser concluyentes ni cerca. Pero después hay toda una cuestión que tiene que ver, bueno, primero con muchas veces cuando la gente contesta ahora qué candidato preferís, está contestando como por esto estoy payando, pero como con un recuerdo previo, una impresión de un liderazgo, no está contestando realmente por el candidato, porque de hecho no han casi que lanzado, ¿no? Recién ahora están empezando a lanzar las candidaturas. Entonces está contestando más bien por una idea que tiene de una persona que capaz que estaba incluso hasta en otro rol, porque por ejemplo Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, Carolina Cosa, intendenta de Montevideo. En cambio me parece que más centrada a la campaña, quizás más cerca de las elecciones, pueden llegar a ser un poco más fiables en el sentido que vos decís de bueno, como un instrumento, un indicador realmente de lo que puede llegar a pasar. Creo que ahora estamos como todavía muy pronto, ¿no? Bien, mirá, por lo pronto, parece que hay una campana de largada electoral, presidencial, electoral,
sobre todo por esta regla de los entes autónomos, que obliga a los directores de los entes autónomos a renunciar un año antes si quieren ser candidatos a legislador. No, eso es lo que dice la Constitución, pero que influye en la carrera presidencial. Eso fue el 31 de octubre. Ahí renunciaron, bueno, Robert Silva, Gurméndez, no sé si alguien más. Pero claro, justo después oficializan su nominación Carolina Cose y Álvaro Delgado. Es como que efectivamente hay una especie de campana de largada de las candidaturas, de las precandidaturas presidenciales en torno ahí a octubre, noviembre del año, un año antes de la elección, en definitiva. Y creo que hemos entrado en ese terreno. Sobre las encuestas, mirá, yo creo que las figuras de Delgado y Cose, por decir los dos que no habían confirmado oficialmente su candidatura, creo que tenían suficiente visibilidad pública y además suficiente convicción de que iban a ser candidata y candidato respectivamente, como que para la evaluación de su intención de voto sea razonablemente buena. Pero una cosa es la evaluación de la intención de voto de unos precandidatos, bueno, muchos meses antes de unas elecciones primarias, y otra cosa es aproximarse al resultado que va a tener esa elección primaria que se hace dentro de las internas de los partidos políticos con acierto. Ha sido muy difícil para las empresas que hacen encuestas estimar razonablemente bien el resultado de las primarias. Mucho más difícil que estimar el resultado de las elecciones generales, ¿no? Obviamente hay errores y hay diferencias, pero las diferencias en las estimaciones sobre las primarias son mayores que las diferencias en las estimaciones de los resultados generales. Esto sobre todo porque el voto es voluntario. Claro. Y lo que pasa es que a vos la gente cuando te contesta, bueno, la gente no necesariamente va a votar. O va a votar gente que creía que no iba a votar. Y ahí trabajan los aparatos políticos que llevan gente a votar, ¿no? A través de la militancia, y capaz que esas personas cuando les preguntan no saben, creen que no van a votar. Y otra gente que está totalmente dispuesta a ir a votar, pero el día de la elección no va a votar, no es obligatorio, se le cruzó otra cosa. Entonces, hay una dificultad para eso. Lo que yo creo es que muestran más o menos cómo está el panorama, al menos en los dos partidos más grandes, es decir, el Frente Amplio y el Partido Nacional. La idea de que el candidato o la candidata presidencial de estos dos partidos va a salir de entre dos nombres, o sea que va a ser Delgado o Raffo en el Partido Nacional, Orsi o Cose en el Frente Amplio, yo creo que eso ya lo sabemos. O sea, vos, Que no hay otra persona. En tu percepción no hay posibilidades de que no crees, ¿no? Que yo qué sé, o que Vergara o Lima o que Gandini se arrimen Sartori, a los dos. Yo creo que no. Creo que los estudios le dan ventaja a su vez a uno sobre otro, uno sobre otra en cada una de las dos. La diferencia en el Frente Amplio no es tan grande, la diferencia en el Partido Nacional es algo más grande, pero yo creo que eso ya va por cuenta de que las campañas arranquen más bien pasado el verano, pasadas las vacaciones, ¿no? Pero eso ya lo sabemos. Ahora, las otras, porque a su vez vos tenés que son partidos menores, como el Partido Colorado, está bien, no tenemos incertidumbre en Cabildo, porque no va a tener interna. Claro. Entonces, en realidad, sabemos, el Partido Independiente van a tener el candidato que tuvieron, van a repetir el candidato. En definitiva, donde realmente sabemos muy poco, es en el caso del Partido Colorado, porque además de este problema de la estimación de voto en una elección con voto voluntario, tenés que los votantes colorados son realmente muy pocos, vienen siendo muy pocos. Entonces, estimar proporciones sobre la base de sus muestras tan pequeñas es un verdadero problema. Hay una danza de nombres.
E incluso sacando el nombre de Bordaberry, que bueno, ahí creo que todavía hay gente que tiene la expectativa de que Bordaberry sea precandidato, cosa que no está para nada confirmada. Pero si vos lo sacás a Bordaberry, lo que han mostrado las encuestas de los otros dos nombres, que son unos cuantos, es una gran diversidad. O sea, nadie está picando en punta. Entonces ahí, en el Partido Colorado, la incertidumbre es absoluta. Te tiro una pregunta. No te... ¿Cómo percibís la publicación de Amado, del libro de Amado, en el cual Manini reconoce que fue artífice de la creación del partido durante su jefatura del ejército? ¿Lo afectará? Al interior ahí del diario hubo algunas discusiones y debates porque para algunos nos pareció, y me cuento dentro de ellos, nos pareció como un tanto obvio, digamos. Nos pareció que eso era obviamente lo que había sucedido, pero otras personas le veían como una gravedad que la tiene, una gravedad institucional, ¿no? Se empezó a hablar de que, bueno, que se había violado la Constitución. Pero me parece que para la mayoría de la gente, más allá de entender la gravedad institucional, es algo que todos sospechábamos, digamos, ¿no? Que había sucedido. No se puede crear un partido de la nada y un partido de esas características. Seguramente el rol de Manini como comandante en jefe tuvo muchísimo que ver y yo no creo que lo afecte. De hecho, ahora la intención de voto de Cabildo Abierto, según las encuestadoras, es bastante baja, ¿no? Corregime, Daniel, pero 2%, muchísimo menos de lo que tuvo en las elecciones anteriores, que fue cercano al 11%, si no me equivoco. Sí. Entonces me parece que en todo caso lo que afecta a Manini ya lo afectó antes y es algo que estaría interesante medirlo. Yo no sé muy bien por qué hubo esa baja en la intención de voto de Cabildo Abierto. Hay que ver si se concreta, ¿no? Finalmente en la elección, pero del 11 al 2% es una baja significativa. Quizás la gente perciba o que no cumplieron con lo que se esperaba de ellos, que no sé muy bien cuáles eran las expectativas, o también quizás hay una especie de pago por cierta deslealtad que ha tenido Cabildo Abierto con los sectores gobernantes del oficialismo, concretamente y con el Partido Nacional y con el presidente. Quizás estén penalizando por eso. Pero bueno, es interesante cómo un partido que surgió con mucha fuerza y un partido con características distintas, muy vinculado a la fuerza militar y con discursos bastante particulares y llamativos y a los que no estábamos acostumbrados en Uruguay, no tuvo capacidad de seguir creciendo. Y bueno, nada, eso es interesante como para estudiar por qué. Sí, vamos a tener que esperar hasta la elección para ser contundente. Cabildo tiene desventajas con respecto de los otros partidos. No tiene una estructura extendida por todo el territorio. Ha ido construyendo cierta estructura. Se vio en la elección subnacional siguiente, ¿no? Cabildo votó muy bien en la elección nacional, sorprendentemente bien. Para un partido nuevo en la elección nacional se derrumbó la elección, salvo de un par de departamentos donde tuvo un resultado razonable, se derrumbó. No es un partido que haya generado identidad, ¿no? A mí me gusta decir que en Uruguay hay frentistas blancos y colorados, pero no hay cabildantes. O sea, cabildantes sí, está bien, los miembros del partido. Sí, pero claro, hay gente que... ¿Vos qué sos? Yo soy colorado, yo soy frentista. Sí. O sea, hay una identidad partidaria que tal vez no sea el 80% de las personas, pero es una cantidad muy grande de personas, son partidos que han construido estas identidades. Bueno, Cabildo es un partido nuevo, no ha construido identidades. Tal vez tenga algunos sectores, bueno, vinculados a la familia militar o en algún espacio ideológico muy, digamos, conservador, moralmente muy conservador, pero eso es muy reducido. Creo que tiene otro problema, porque además una cosa que en elecciones en América Latina y en el mundo está teniendo mucho éxito es la novedad. Y Cabildo fue nuevo en la elección pasada, ahora no es novedad. Claro. Entonces, y hay otro problema, esto es algo que a nosotros nos intriga mucho, que es la condición de socio del gobierno, de miembro del gobierno de Cabildo. Yo la verdad que siempre pensé que Cabildo, los colorados también, pero sobre todo Cabildo, iban a marcar una separación del gobierno con suficiente anticipación. Y la verdad que se han perdido
las oportunidades. Capaz que yo estoy equivocado y no les conviene. Acá hay un problema que nosotros manejamos en el comportamiento de los políticos, que es como una especie de tensión entre los cargos y los votos. Vos a veces para conseguir votos tenés que abandonar los cargos. No podés conseguir las dos cosas al mismo tiempo. Pero da la sensación que tenían una gran oportunidad con todo esto que pasó de tomar una distancia y marcar un perfil. Lo que pasa es que no son competitivos, porque me parece que son circunstancias distintas a las coaliciones de blancos y colorados, donde bueno, los colorados se distanciaban, pero tenían cierta chance de disputar con éxito, por ejemplo, la presidencia de la República. En este caso me parece que con porcentajes tan bajos de votación, y le pasa lo mismo al Partido Colorado, se van de la coalición y después su destino inexorable es volver a la coalición en el balotaje, porque no tienen otra opción de disputarle con éxito el gobierno al Frente Amplio en estas condiciones. Entonces, me parece, no sé qué tienen para ganar alejándose y nada, me parece votos. que es... La respuesta es votos. Lo que yo estoy diciendo... Pero al mismo tiempo hay un tema de credibilidad, Yo ¿no? puedo estar equivocado. Lo que yo digo es que manteniéndose como una especie de miembro menor de la coalición y capaz que un poco díscolo, esto para mí que solo la gente que le interesa la política sabe, pero bueno, no tenés chance. En un régimen presidencial, además con un partido tan... Porque si me dijera, bueno, no, lo que pasa es que es una coalición de 14 partidos y ninguno claro, más grande que el no. Hay un partido muy grande que es el partido del presidente, que va a tener un candidato o una candidata plenamente identificado con el partido del presidente. Los partidos socios menores no van a votar, no van a captar votos diciéndole, yo les ofrezco lo mismo, que vuelvan a gobernar los blancos y yo los voy a apoyar. No es algo que gane votos. Podés ganar votos diferenciándote. También podés perder, pero la única oportunidad que vos tenés de ganar votos es decir, no, yo no soy lo mismo que esto. Esto me saturó. Lo de la coalición que vos decís, no tiene ningún espacio que no sea la coalición de gobierno. Yo no estoy tan seguro. La coalición de gobierno se forma después del gobierno. Que vos hagas un acuerdo previo es otro tema y no es una necesidad ni es una obligación. Yo creo que vos los votos los tenés que buscar diciendo, yo no soy lo mismo que eso. Votarme a mí es mejor que votar a eso. El tema sí es creíble eso, cuando en realidad vos actuaste en bloque, en el ámbito legislativo, con algunas excepciones, Cabildo Abierto, en algunos casos se distanció, votó con el Frente Amplio, y el Partido Colorado en algún caso muy puntual con el Frente Amplio, en realidad actuaste como bloque legislativo, te vas a ir para después volver inmediatamente. Digo que hay una dimensión de la credibilidad que no sé si a la ciudadanía eso resulta creíble, la elección es antes de volver, vamos a aclarar eso. El punto es que ganás quedándote. Esta era la mejor discusión que No, teníamos está bien. para hacer. El punto es que ganás quedándote. Quedándote ganás los cargos. O sea, mantenés los cargos. Los cargos que tienen. Tienen el sueldo y algunas... que no es menor, ¿no? Para sostener la estructura. Algunas prerrogativas asociadas al cargo. Como yo te digo, nosotros usamos modelos que muestran que muchas veces eso es contradictorio con los votos. Entonces, podría ser un suicidio electoral. Podría ser, yo no estoy seguro, pero estoy usando modelos convencionales que han funcionado en otros casos. Yo lo que digo para terminar, porque quiero quedarme con la última palabra, no, es que me parece que esta situación que se dio, todo este último escándalo, era una oportunidad. Para decir, yo esto no soy. Y no la tomaron, capaz que porque hicieron la ecuación y no les conviene, no quiero decir con esto. Bueno, tengo que irme y tengo que hacerles una pregunta que está acá abajo de estas cartas. Caramba. No te dijimos que te íbamos a hacer una pregunta sin elegí una carta. No tengas miedo. Pregunta si te gusta el... Y tengo que leerla yo, lo lees vos. También yo te la leo. Dale. Mirá qué lindo, es una pregunta bien fácil. ¿Cuál es tu objeto favorito para trabajar? Pensala mientras él saca una carta, elija una, cualquiera. Esa. Favorito no significa que el imprescindible, digamos, porque el imprescindible es el celular. Y el favorito, un blogcito que tengo con una lapicera. ¿Un qué? Tengo un blog con una lapicera que es mi objeto favorito y tengo el celular que es mi objeto imprescindible. Qué lindo es tener, yo tengo arriba de la mesita un blog con una lapicera y anotar tal cosa. Me acordé, las cosas que me voy acordando. Me sigue gustando tener el blog con la lapicera, es de viejo. No, me parece bien, pero bueno, yo no me voy a hacer el joven, así que... Bueno, ¿qué cosa te asustaba de niño y ahora te da risa? Oh,
¿Te asustaba algo de niño? Bueno, pero de una forma no directa, sí, alguna cosa de platos voladores. O sea, tengo algún recuerdo de esa, o espíritus, o reuniones de niños de noche, ¿viste? Donde uno sí. empieza a contar que le contaron y se crea un clima que te atemorizaba y hoy lamentablemente no he perdido toda credulidad, no creo en ninguna clase de apariciones, ya sea de espíritus o de extraterrestres, y efectivamente me da risa. mucha risa. Bueno, les agradezco mucho. Nos quedamos cortos de tiempo. Al final se nos picó la conversación, estaba muy buena, pero bueno, será para otra oportunidad. La seguimos en cualquier momento. La seguimos en cualquier momento. Esa es la idea. La idea es conversar. Así que agradecerles que hayan venido y a ustedes recordarles que estamos el próximo domingo también y que conversar es pensar junto en voz alta. Así que hasta la próxima.